anunciado, en el día de hoy vamos a comenzar una serie de escuela dominical o de estudios bíblicos dominicales que tiene que ver con los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 va a ser el texto base para todos, ¿verdad? Porque allí es donde están los 10 mandamientos. Ahora, no solamente en Éxodo capítulo 20, sino en Deuteronomio capítulo 5 también vamos a ver, es la repetición de la ley. Entonces, el Señor nos ayude a considerar esto de los 10 mandamientos. Y el bosquejo de la clase de hoy se va a basar en lo siguiente. Hoy solamente vamos a ver una clase introductoria de lo que son los 10 mandamientos. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es cuál es el contexto en que se dan los 10 mandamientos. Es lo primero que debemos notar. El contexto en el cual se dan los 10 mandamientos. Lo segundo, cuál es el propósito de los 10 mandamientos o la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y en tercer lugar, vamos a ver o hablar acerca de algunas características generales de la naturaleza de los 10 mandamientos. Ese sería entonces el bosquejo que vamos a tener en la mañana de hoy. Vamos entonces a considerar lo que es el contexto de los 10 mandamientos. Lo primero que debemos entender es que los 10 mandamientos, la primera vez que se dan, lo encontramos en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo. ¿Qué encontramos hasta llegar al tiempo que se dan los 10 mandamientos en el libro de Éxodo? Lo primero que debemos notar es que el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. El segundo libro de la Biblia es la continuación de la historia que hay desde el comienzo del mundo hasta la formación del pueblo de Israel. Dios formó los cielos y la tierra en 6 días, puso al hombre llamado Adán, ¿verdad?, a cuidar el huerto del Edén, y allí en medio de ese paraíso tiene la mujer, Dios crea a Eva. Ambos están bien, felices, en buena relación entre ellos mismos y en buena relación con Dios. Dios se paseaba naturalmente a la luz del día. No había ningún tipo de problema hasta que la serpiente engaña a la mujer, y la mujer entonces cae en desobediencia al Señor. Ella come del fruto que se le había prohibido, no solamente ella, sino también Adán. Por esa transgresión de la primera ley de Dios, ¿cuál era la ley en ese momento? No debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era la única prohibición. Obviamente, cuando tenemos ese relato en Génesis, nos damos cuenta que Dios, el hombre o la serpiente se enfocó mucho en la restricción o la prohibición que Dios le dio, pero el hombre también se olvidó de toda la bonanza y toda la bondad que Dios había dicho anteriormente. De todo árbol del huerto puedes comer. Es decir, fue amplio y generoso el Señor, pero no comerás de este árbol en específico. Y la serpiente enfocó su artillería allí. Dios es malo. Dios no quiere que ustedes sean como Él. Bueno, seguimos la historia porque después me voy a inspirar aquí. Cae Adán y Eva en pecado. Ellos son echados de la presencia de Dios del huerto del Edén. Tienen hijos, Caín, Abel. Caín mata a su hermano Abel y es sustituido Abel por un tercer hijo de Adán y Eva llamado Set. De esa descendencia de Set nos damos cuenta que hay un personaje que nace, que es Noé. En los tiempos de Noé, entonces hay el diluvio y es como que la tierra vuelve a resetearse, ¿sí? O vuelve a comenzar. No se acaba el asunto del pecado en los tiempos de Noé. Sí, había mucha maldad, capítulo 6 de Génesis, mucha maldad, mucho pecado, pero Noé halla gracia delante de los ojos de Dios, Dios lo salva a él y a su familia, pero el asunto del pecado continúa, aunque hay un nuevo pueblo por medio de Noé. Él tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y vemos por la línea de Sem que nace
el patriarca de Israel llamado Abraham. Abraham es llamado por Dios, sale de Ur de los Caldeos, ¿verdad? De la tierra de los Caldeos, Babilonia. Y Dios lo llama no porque era bueno, sino porque Dios quiso, simplemente. Dios lo llama y le promete un pueblo a partir de él. Lo que vemos en Génesis es el comienzo de ese pueblo, ¿ok? O cómo poco a poco se va desarrollando esa promesa de Dios de darle un pueblo, el pueblo de Israel. Aunque es un hombre estéril, su esposa era estéril y no él, ¿verdad? Padre de multitud, no tenía ni un solo hijo, aún Dios le prometió que iba a tener un hijo. Nace entonces Isaac. De Isaac nace Jacob y Esaú, y por la línea de Jacob entonces tiene 12 hijos, ¿verdad? Y lo que nos termina de relatar la historia en Génesis es que uno de los 12 hijos, llamado José, el 11º hijo de Jacob, es traicionado por sus hermanos, es vendido, ¿verdad?, a la tierra de Egipto, pero todo lo hace Dios con un plan para proteger al pueblo de un hambre fuerte que iba a venir en esos tiempos. A la final vemos que todo lo que ocurría era para preservar esa simiente, para preservar a ese pueblo. Israel, ¿verdad?, que en este caso era un poco más de 70 personas, Jacob junto con sus hijos llegan a Egipto y ahí termina la historia de Génesis, ¿verdad?, en resumidas cuentas. Ahora, cuando nos vamos aquí al Éxodo, es la continuación de ello. Aún no eran un pueblo, una nación como tal, sino que eran una tribu o una familia grande y numerosa. Cuando llegamos al libro de Éxodo, en el primer capítulo, nos damos cuenta que ese pueblo crece en gran medida y son entonces oprimidos por los egipcios. Son puestos en servidumbre por los egipcios, por el faraón, y en esa servidumbre nace un tal Moisés. Moisés, ¿verdad?, dura unos 40 años, ¿verdad?, siendo instruido en la casa real, ¿verdad?, fue criado por la hija de Faraón. Sin embargo, él tenía conocimiento de cuáles eran sus orígenes. De hecho, llamaba a sus hermanos, a los judíos llamaba a sus hermanos, él los reconocía. Hay un evento allí, él mata a un egipcio y se va, ¿verdad?, porque lo quieren matar. Y el Señor llama a Moisés para liberar al pueblo. Y el libro de Éxodo se enfoca entonces en lo que es la liberación del pueblo. Los primeros capítulos nos hablan de cómo Dios liberó al pueblo y los siguientes capítulos nos hablan qué es lo que Dios quería con esa liberación del pueblo. ¿Cuál es el tema general o principal del libro de Éxodo? La palabra Éxodo significa salida. Y el tema principal en este libro es redención. Apréndase esa palabra porque es muy, muy importante. La palabra redención significa liberación, pero no una liberación para que, bueno, ve y corre a donde tú quieras. No, es una compra. Yo te libero de algo y te compro. Es lo que ocurrió con José. José estaba en poder de los madianitas, quienes los hermanos de José lo vendieron a los madianitas o a ismaelitas, y Potifar lo compra, lo redime para él y ahora le sirve a Potifar. Esa es la imagen que nosotros debemos tener cuando hablamos de redención. Dios entonces libera a su pueblo Israel de el derecho que tenía Egipto sobre ellos. Ellos los habían esclavizado. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por liberar a su pueblo Israel? ¿Recuerdan ese precio? La sangre del cordero en los dinteles. ¿Sí? Ese fue el pago por los hijos de Israel. Dios los compra allí. Los está comprando y está adquiriendo un derecho legítimo y legal sobre ellos. Entonces ahora los adquiere, los redime, los libera, los compra, pero para que ahora sean de él. Para que ahora sean de él. Fíjense Éxodo 19, del 4 al 6. Allí uno de los textos
claves de Éxodo. Éxodo 19 del 4 al 6. Fíjense lo que Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés. Le dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, ese ahora pues es como que en conclusión, no, este es el propósito del por qué yo hice tal cosa. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa o gente apartada. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso quiere decir que en Éxodo lo que se señala es que Dios adquiere el derecho sobre un nuevo pueblo por haberles redimido de la esclavitud. Ese es el tema principal de Éxodo, y en ese contexto Dios redime a su pueblo, libera a su pueblo. Ahora Él les impone sus normas, su ley. Eso es lo que significan los 10 mandamientos. Ahora, en el Nuevo Testamento se aplica ese mismo principio a los creyentes o a los cristianos. Somos redimidos por Cristo, por la sangre del Cordero de Dios. Somos redimidos para someternos a Dios, para someternos a la voluntad del Rey, para someternos voluntariamente a la ley divina. Fíjense lo que dice estos versículos. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense cómo Pablo en su mente reconoce que lo que ha pasado con el creyente, lo que pasa con el creyente, es lo mismo que pasó con Israel. Israel era un reflejo, ¿verdad? O es una ilustración de lo que ocurre internamente en el corazón de alguien que viene a Cristo. Es liberado del pecado y se hace siervo de Dios. Se hace siervo de Dios. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, mía es toda la tierra, dijo el Señor. Pero Dios adquiere un derecho doble sobre el creyente. No solamente es de Dios por derecho de creación, sino también por redención. Por redención. Ese es cuando nosotros nos vamos a ver el Éxodo, o mejor dicho, los 10 mandamientos, cuando lo colocamos en el contexto de Éxodo, nos damos cuenta que no simplemente son leyes simplemente para que la gente sepa cómo sepa cómo vivir de mejor manera para su felicidad. No, es el señorío de Dios sobre ellos. El señorío de Dios sobre ellos. Eso es lo primero que hemos entendido o que debemos entender cuando nos acercamos a lo que son los 10 mandamientos. Es un sometimiento externo a Dios. Sí, ¿cómo sé yo que una persona se somete a Dios? Cuando guarda sus mandamientos. La palabra del Señor dice: si me amáis, guardad mis mandatos. ¿Okay? Entonces es la demostración externa de mi compromiso interno. Ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios entregó o dio los 10 mandamientos? Lo segundo, el propósito de los 10 mandamientos. ¿Cuál era el propósito? ¿Salvar a su pueblo? Algunos dicen, sí, el propósito era que el que los cumpla se va al cielo. Bueno,
Si ese fuera el propósito de la ley, Dios sería muy malo. Muy malo. Es como pedirle a un niño que levante una nevera. Levanta la nevera y te doy una chupeta. ¿Cuándo le va a dar la chupeta? Nunca. No puede. Es algo feo. Sí. Ese no es el propósito de la ley. Veamos cuál es el propósito de la ley. En primer lugar, lo que debemos entender de cuál es el propósito de la ley, ella funciona como un espejo. Como un espejo. Cuando tú te acercas al espejo en la mañana, ¿verdad? Tú te das cuenta quién eres realmente tú, ¿verdad? ¿Sí? Cero maquillaje, cero cepillarse, nada. Tú estás tal como eres, destrozado. Pregunto, ¿el espejo te arregla? No. La misma función que tiene un espejo para el rostro de una persona es la misma función que tiene la ley para nosotros. Reflejar cómo estamos. ¿Ok? Reflejar cómo estamos. Pregunto, si agarras una plomada y la mides en un tronco que está torcido, ¿la plomada enderezará el tronco? No, ella revela la desviación del tronco. He allí la función de la ley. Ni la plomada ni el espejo funcionan más que reflejar la condición. Más que reflejar la condición. Y ese es el propósito del por qué Dios dio una ley. En primer lugar, refleja la condición pecaminosa del hombre. Vayamos a estos versículos, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, Romanos 5, 20. No, ya va. Ahí está, sí. Sí, está bien. Dice, pero la ley se introdujo para el que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué significa eso? ¿Que la ley hace más pecados? No. La ley lo que hace es reflejar cuánto pecado hay. ¿Ok? Porque si no hay ley, ¿cómo se inculpa de algo? Te voy a meter preso. ¿Por qué? No, porque no sé, pero quiero meterte preso. No. ¿Qué hice? La ley está para reflejar lo que hiciste mal. ¿Ok? Romanos 3:20. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. He allí el propósito de la ley, para que tú conozcas que eres pecador, para que tú conozcas la verdadera condición. Romanos 7, del 7 al 13. Romanos 7, del 7 al 13. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Sencillo, gracias Pablo por ayudarnos a entenderlo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, sin la ley el pecado no existe, no me puede inculpar de pecado.
Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sobremanera pecaminoso. Yo no conociera el pecado, mi verdadera condición. Cuando dice no codiciarás, y yo codicio más, me estoy dando cuenta de lo terrible que es mi corazón. Es lo que está diciendo Pablo. Por eso es que esa ley no me da vida, ella me mata, me condena, simplemente me condena. En primer lugar, entonces, refleja la condición del hombre. La función de la ley es reflejar cuál es nuestra condición. Lo segundo, refleja la condición perfecta de Dios. La ley o los 10 mandamientos, algunos dicen, podemos resumir los 10 mandamientos como el pensamiento de Dios. Suena muy bonito, pero realmente no es así. No es así. ¿Cómo sabemos cuál es el pensamiento de Dios o la plenitud de lo que Dios es? En Jesucristo. En Jesucristo está toda la plenitud de la deidad y Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Los 10 mandamientos no reflejan todo lo que es Dios. Dios no es, haz esto, no hagas esto, no es así. Dios no es autómata. Dios no es así. Lo que la ley de Dios refleja de Dios es su condición, pero no todo lo que Él piensa. ¿Ok? Porque Dios también es amor, es misericordioso, pero en la ley no vemos ni misericordia ni amor. El que hierre en uno de los puntos se hace culpable de todo. ¿Ok? Ahí no hay misericordia. Pero en Cristo sí hay la verdadera plenitud de lo que es Dios, misericordia y verdad también. Pero aquí la ley nos refleja es la condición en donde Dios se encuentra, la condición en la que Dios está. La ley requiere obediencia a media o obediencia perfecta. Porque Dios es perfecto y su ley es buena, como dice en Romanos, es santa, buena. ¿Cómo dice? La ley es santa, justa y buena. Santa, justa y buena es la característica de la ley. Pero cuando yo me comparo a la ley, me doy cuenta que no soy ni santo, ni justo, ni bueno. Pero ¿quién es el dador de la ley? Sí es santo, justo y bueno. Es la condición en que Dios está. Es decir, una persona que no llegue a la condición en la que Dios está no puede tener comunión con Dios. La ley nos dice que Dios está encumbrado de tal manera en la perfección que ninguno puede llegar a estar en la presencia de Dios. Nos condena totalmente. Tú le preguntas a un incrédulo, ¿usted es perfecto? A un ateo le puedes preguntar y el ateo te dice, nadie es perfecto. Entonces, si no hay perfección, no hay Dios, no hay presencia, no tienes la oportunidad de tener la presencia de Dios. Vamos al Salmo 15, del 1 al 2. Y luego Isaías. Salmo 15. El pastor Luis el miércoles dio una clase en cuanto al Salmo 15. Estamos viendo los salmos los miércoles.
Les animamos a que hagan el esfuerzo de estar los miércoles a las 6:30. Estamos viendo una serie de salmos, un salmo cada miércoles estamos estudiando, hermoso. Pero miren lo que dice el Salmo 15, versículo 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es decir, ¿quién puede estar al lado de ti? ¿Quién puede habitar en ti o en tu presencia? Versículo 2. El que anda en integridad y hace ¿qué? Justicia y habla verdad en su corazón. La pregunta es, ¿quién anda en perfecta integridad y en perfecta justicia y quien siempre habla verdad en su corazón? Nadie. Entonces, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu presencia? Básicamente, nadie. Nadie puede hacerlo. Solo por Jesucristo, quien cumplió toda la ley de manera perfecta, por medio de Él podemos estar en la presencia de Dios. ¿Podría la ley otorgar entonces la vida o vida eterna? La respuesta es imposible. Imposible que la ley nos pueda llevar a la presencia de Dios, porque la ley lo que hace es matarnos cada vez más. No codiciarás y siempre choco con eso. No adulterarás y siempre choco con eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, siempre voy a tener lucha con eso. La ley jamás me permitirá llegar ante la presencia de Dios, porque Dios quiere perfección y eso es lo que nos muestra la ley de Dios. Dios es perfecto. Fíjense como lo dice C.H. Mackintosh, dice: la ley no es indulgente con las flaquezas, ni se satisface con una obediencia sincera pero imperfecta. Si tal fuese, cesaría de ser lo que es, santa, justa y buena, como dice Romanos 7:12. Es precisamente porque la ley es así que el pecador no puede obtener la vida por ese medio. Si el hombre pudiese tener la vida por ella, o la ley no sería perfecta o el hombre no sería pecador. Tan sencillo como lo dice Mackintosh. Entonces, en cuanto al propósito de la ley es un pedagogo, un ayo, alguien que agarra de la mano y guía a la verdadera salvación. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero por medio de Cristo es la salvación del pecado. La salvación. Vayan conmigo estos versículos, Gálatas 3:19. Gálatas 3. Mientras vamos buscando Gálatas 3, vamos viendo otros versículos. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, pero se hizo como nosotros, para él llevar nuestras culpas, para llevar nuestro pecado. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa satisfacer o satisfacción. Dios colocó a su Hijo enfrente de Él mismo para Él satisfacer su ley. Dios colocó al Hijo para que Él fuera nuestro sustituto. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, es lo que estamos queriendo responder, Pablo. Dice, Pablo: fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, subraya esa palabra si lo puede hacer, nuestro pedagogo, nuestra niñera, nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, es hasta el 27, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué hizo Cristo? Él cumplió perfectamente la ley de Dios, desde el momento en que nació hasta el momento de su muerte. Su vida fue santa, justa y buena. Santa, justa y buena. Quien no tiene a Cristo, quien no está revestido espiritualmente hablando, quien no está en Cristo, quien no está revestido de Cristo, está confinado bajo la ley, en la maldición de la ley. Pero quien está revestido de Cristo por la gracia divina es contado como justo, santo y bueno. Amén. Porque está revestido de Él. Lo último que vamos a ver en cuanto a esta parte introductoria de los 10 mandamientos, de los cuales sería un buen ejercicio que durante la semana pudiésemos ir aprendiéndonos los 10 mandamientos, ¿ok? De manera que ya al final de las clases o de esta serie podamos decir los 10 mandamientos ya de manera de memoria. Vamos entonces con la última parte. ¿Cuáles son las características generales? Son características generales, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. No están por orden de prioridad, pero por lo menos son características que son interesantes conocer. Número 1, su solidaridad completa. ¿Qué significa eso? Que el que falla en un punto es culpable de todas las demás, que es solidario. Gracias. Pero te fallé en uno solo. Santiago 2:10 nos dice eso. El que falla en un punto se hace transgresor de toda la ley. De toda la ley. Entonces, quien falla en uno se hace culpable de toda la ley completa. Entonces, hay un sentido de representación en la ley también. Un sentido de representación. Número 2. Ellas están expresadas, no todas están expresadas en forma negativa. Muchos dicen, bueno, la ley dice no harás esto, no lo otro, no, de manera negativa. Pero hay otras que están en formas positivas. Acuérdate del día de reposo, por ejemplo. Entonces, aunque estén en forma negativa o positiva, ella siempre implica la otra. Es decir, acuérdate del día de reposo, implícitamente dice no te olvides del día de reposo. ¿Sí? Ok. No adulterarás. ¿Qué significa? No adulterarás. Sé fiel a tu mujer. ¿Ok? Ella regula todas las áreas de la vida del hombre. Estos versículos sí los vamos a buscar. Marcos capítulo 12 y Romanos capítulo 13. Marcos capítulo 12. 29. Ya va. Antes de leer Marcos 12, 29,
Vamos un momentico a Éxodo 20. Éxodo 20. Hay un detalle que no quiero perder. Éxodo capítulo 20. Es en el momento donde se da la ley de Dios. Desde el versículo 1, Éxodo 21, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, ¿ok? Ok. Ahora sí, vamos a Marcos 12. Jesús le respondió, 29, bueno, vamos desde el 28. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si comparamos eso con lo que hemos leído en Éxodo 20 y si lo ves en Deuteronomio capítulo 5, te das cuenta que el Señor está resumiendo los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón y tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley de Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo. No matarás, no codiciarás, no dirás falsos testimonios. Todos están en relación al amor al prójimo. Acuérdate del día de reposo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no te inclinarás no te harás imagen ni ninguna semejanza. Todo está en relación con el amor a Dios, solamente a Dios. Entonces los primeros 4 mandamientos se relacionan específicamente con mi relación con Dios. ¿Qué perdió? Al principio lo dije, ¿qué perdió Adán y Eva cuando fueron transgresores de la primera ley de Dios? Buena relación con Dios y buena relación entre ellos. Eso fue lo que perdieron. La ley restaura la relación con Dios y la relación entre los hombres. ¿Okay? Regula toda la vida del hombre. Si nosotros tomamos como referencia de vida los 10 mandamientos, estaremos en buenas relaciones con Dios y los hombres. Ahora, andar en los 10 mandamientos para vida, ahí sí estamos mal, ahí estamos graves, porque la ley no es para eso, es Cristo quien te da la vida. Pero si tú, luego de reconocer que no necesitas otra cosa sino a Cristo y revestirte de Cristo y estar en Cristo, que Cristo sea el Señor de tu vida, que Cristo sea el representante ante Dios de tu vida, entonces tomas los 10 mandamientos como un parámetro de tu vida diaria. ¿Okay? Solamente como referencia. ¿Cómo sé yo que estoy amando al prójimo? ¿Cómo sé yo que estoy amando al Señor? Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que el Señor estaba enseñando. Otra característica, estos mandatos no son solamente mandatos morales, son mandatos morales más que simplemente mandatos positivos. Explicamos lo que son los mandatos morales y los positivos. Los mandatos positivos simplemente tienen una razón. Dios lo dijo y debo hacerlo. No hay otra razón. Por ejemplo, un mandato positivo es el evangelizar. ¿Por qué debo evangelizar? Porque Dios me pidió eso.
No hay otra razón, Dios lo pidió. ¿Por qué me debo bautizar? Porque no hay otra razón que eso. Pero si tú te das cuenta, la mayoría de los mandamientos, de los 10 mandamientos, sobre todo en relación con Dios, hay un porqué. Esos son mandamientos morales. Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios hizo en 6 días esto, por lo tanto no hagas esto. Hay una explicación de carácter moral. ¿Ok? Entonces no es simplemente mandamientos, bueno, porque yo soy Dios y listo. No, hay también una apertura del por qué Dios da tales o cuales cosas. Por ejemplo, amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces el Señor dice para que te vaya bien. Entonces es algo también, no solamente hay una promesa allí. Entonces también son mandatos morales más que simplemente mandatos positivos. Bueno, porque Dios lo dice, lo debo hacer. No, hay razones consistentes y verídicas para también hacer eso. Y lo quinto es que son mandatos personales. Hermanos, cuando tú te das cuenta, el contexto en que se dan los 10 mandamientos es una multitud entera. Israel está al frente del monte santo. El monte dice que humeaba y que era terrorífico lo que estaban viendo. Y Dios estaba dando los 10 mandamientos a una multitud, pero es como si le estuviera dando persona a persona. Son mandamientos personales. No es de manera general, bueno, que mi pueblo en general, no. Tú no codicies, tú no robes, tú acuérdate. No, acordaros toda la gran multitud, no, acuérdate. Hay implicaciones precisas de manera personal. Son mandatos que se dan de manera personal. Y en último lugar, los 10 mandatos o los 10 mandamientos nos hablan de la soberanía de Dios. Dios es el Rey. Y los 10 mandamientos son las reglas del Rey. Si tú dices que eres parte del reino de Dios, hay un estándar de vida. Si en Cristo ya estás totalmente justificado, delante de Dios has cumplido todo, pero en tu vida diaria, en tu práctica, tú debes reconocer los 10 mandamientos como parte de que te estás sometiendo intencionalmente a lo que es el reino de Dios. Dios se muestra como el soberano, el que compró y el que tiene todo el derecho sobre sus hijos, sobre los redimidos. Entonces, someterse a la ley de Dios es someterse al señorío y la soberanía de Dios. Cuando el pueblo estaba allí frente al monte, dice la palabra de Dios en Éxodo 19 que nadie se podía acercar al monte. Ni siquiera un animal podía acercarse, si no sería asaeteado, porque donde Dios está es un lugar santo. Pero gloria al Señor, que aunque esos 10 mandamientos en ese contexto se veía la santidad inmensa de Dios, en Cristo dice la palabra de Dios que podemos acercarnos, como dice en hebreo, confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Podemos acercarnos libremente por medio de Jesucristo. Quien no tiene a Jesucristo, quien no está revestido de Cristo, va a ser asaeteado si intenta entrar a la presencia santa, buena y justa de Dios. Dios no tolera la impureza. Solo en Cristo hay salvación de la propia ira de Dios. Y los 10 mandamientos nos hablan de esa rigidez de la condición de Dios, pero en Cristo vemos también la salvación que se muestra de Dios. ¿Okay? Entonces, la semana que viene buscaremos entonces estudiar cada uno de los mandamientos, es decir, cada domingo, cada clase
cada uno de los mandamientos. Que el Señor nos ayude y seamos edificados en la palabra de Dios y podamos aprender bien los 10 mandamientos. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por lo que hemos visto de los 10 mandamientos. Y queremos pedirte que podamos entenderlo, Señor, realmente a la luz de lo que dice las Escrituras. No solamente como un marco de referencia moral simplemente, sino también entender que es un estándar de vida tan alto, tan perfecto que tú pides de tu pueblo, que podemos estar seguros de que en Cristo estamos justificados ya, pero que esto lo veamos, Señor, de manera muy reverente también. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón adorador en este tiempo, Señor, en medio de los cánticos y de todo el culto que vamos a elevar a ti en un momento. Te lo pedimos, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.